Camino a la verdad. Anunciando el Evangelio de Cristo en estos últimos tiempos, impartiendo la sana doctrina en medio de la apostasía, rescatando a personas del alcoholismo, drogadicción y las pandillas, sanando a los enfermos, restituyendo hogares, devolviendo la felicidad a miles de familias, a través del poder de la palabra de Dios, en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, que por primera vez le llaman cristianos en Antioquía, dice el verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ya se había convertido Saulo, ya no era Saulo el diablo, ahora era Pablo. Pablo se convirtió en un paladín, hermano, y se dedicó a predicar y a ganar almas. Y se quedaron un año en una iglesia en Antioquía, enseñando la palabra, enseñando la doctrina. Y entonces dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nunca antes se les había dicho cristianos. Les llamaban los seguidores del Nazareno. Les llamaban los de ese camino. Pero no les decían cristianos. Pero ahora sí les decían cristianos en Antioquía. ¿Por qué? Por la manera que ellos tenían de vivir. Ellos ya no hablaban groserías. El cristiano no caía en adulterio. Era fiel a su mujer. El cristiano joven no cometía fornicación. Se guardaba hasta el matrimonio. Las mujeres se vestían con pudor, con decencia. Eran fervorosos en oración. No adoraban imágenes. Adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Las mujeres no usaban adornos externos. Por la manera de vivir y por la manera que ellos llevaban el evangelio, los que los veían decían: ustedes viven obedeciendo al Cristo, por lo tanto ustedes son cristianos, porque obedecen lo que Cristo enseñó y lo que los discípulos han enseñado. Por eso son cristianos. Pero han pasado 2000 años casi desde ese día. Han pasado 2000 años y ahora hay una cantidad de millones de personas en el mundo que se llaman cristianos. Ahora cualquiera es cristiano. Usted le predica, le habla a un borracho que está tirado en la vereda y dice que es cristiano. Hablan groserías, mentan la madre, roban, engañan, estafan y dicen que son cristianos. Se van a procesiones, se emborrachan, golpean a la esposa engaña al marido, viven haciendo lo que les da la gana y dice que son cristianos. Otros son brujos y otros van a visitar brujos y hasta tienen relaciones con el brujo y dice que son cristianos. Tienen la casa llena de imágenes, de ídolos, de yeso, de madera, de cartón, de diferentes tipos de llamados santos.
le prenden vela. Pero en la casa, borrachera, cerveza, pleitos. Pero pregúntele si son cristianos. Dice que sí son cristianos. Prostitutas, dice que son cristianos. Homosexuales, dice que son cristianos. Hombres que se acuestan con otros hombres, dice que son cristianos. Mujeres que se acuestan con otras mujeres, dice que también son cristianas. ¿Por qué está así el mundo? ¿Por qué ahora todos dicen que son cristianos? ¿Y por qué la gente vive así? Y han desfigurado la imagen del verdadero cristianismo. Número uno, que la mayoría de personas que vive atrapada en el pecado y que profesan una fe llamada cristiana, y voy a hablar claro y aunque se molesten, dentro de la iglesia tradicional, por ejemplo, cuando yo estuve en la iglesia tradicional por muchísimos años, y mi mamá y mis hermanas y mi abuelito y mi abuelita y toda mi generación que éramos de la iglesia tradicional, jamás leíamos la Biblia. Nadie leía la Biblia, jamás. No sabíamos por dónde comenzar. Nos aburría leer la Biblia, un librazo así. Y nos habían dicho que si nosotros leíamos la Biblia nos volvíamos locos. Que no leas la Biblia porque te vas a volver loco. Porque el Señor tal leyó la Biblia. Una abuelita de una familia X, a la hora que se estaban muriendo, le dijo a toda la familia, reúnanse todos. Y le dijo a la familia, prométame que nunca van a leer la Biblia. Porque el día que lean la Biblia, ustedes van a traicionar nuestra religión. Prométame. Todos le decían, sí, abuelita, te prometemos. Sí, prometan, porque si leen la Biblia, ustedes van a dividirse, va a haber problemas en la familia. Mejor prométame que nunca van a leer la Biblia. Te prometemos, abuelita. ¿Me prometen que no van a leer la Biblia? ¿Me prometen que no van a leer la Biblia? ¿Me prometen? Sí, abuelita, me prometen. ¡Ah! Murió la Biblia. Murió la abuelita. Y entonces por esa promesa que le hicieron a la anciana, toda la familia le cerró la puerta al evangelio. Y todos llenos de pleito que van a traicionar nuestra religión. ¿Cuál religión? Religión con borrachera, religión con mentira, con trampa, con pleito. Esa religión no es de Dios. Esa no es el evangelio que dice la Biblia. No es el evangelio de Cristo. Por muchísimos años vivimos ciegos, vivimos engañados. Hasta que alguien nos predicó, hasta que escuchamos la palabra por radio, por la televisión. Alguien nos trajo la palabra, alguien nos habló. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando recién nos hablaron, nosotros no le aceptamos. Nosotros cerramos la puerta. Nosotros le dijimos, no me vas a cambiar. A mí no me vas a convencer. Tú no me vas a lavar el cerebro a mí. Yo tengo mi religión. Yo me voy a morir. Yo soy católico, apostólico, romano. Yo era católico, apostólico y borracho. Alábalo si puedes. Bueno, levanta la mano y di gloria a Dios, pues, hermano. Pero nos hablan y nos dicen, nos abren la Biblia, nos hablan de Primera de Corintios, nos hablan de Éxodo, nos hablan de Deuteronomio, nos hablan de Gálatas, y para nosotros es chino. Porque cuando a uno le hablan de esto, cuando uno nunca ha leído la Biblia, no sabe qué cosa es Gálatas, no sabe qué cosa es Corintios. Y cuando uno dice, Corintios dice esto, Gálatas dice esto, el apóstol Pedro dijo, uno no sabe, hermano. Y uno se queda callado. Y uno se da callado y no me diga nada, no me diga nada, a mí no me vas a convencer. Porque viene alguien y te dice, no le hagas caso. Porque si tú le haces caso, ya no puedes tomar tu cervecita. Ya no puedes fumar tu cigarrito. Ya no te puedes poner tu minifalda.
Ya no te puedes ir al hotel con tu enamorado. Y entonces, entonces no quiero saber nada, no me cuentes, no me digas. Pero la palabra no regresa vacía. La palabra ahí es como un martillo que quebranta la piedra. Y la palabra queda. Algunos dicen, pero ¿será verdad? Y uno comienza a leer, a investigar. Y cuando uno menos se da cuenta, uno se convierte. Cuando uno viene a la iglesia, uno ve que levantan la mano, que alaban, unos lloran, otros saltan, otros danzan. Y uno dice, qué locos son estos, ¿de dónde he venido? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué son así? Ve que uno llora, aleluya, aleluya. Yo llegué a la iglesia, escuché a una hermana que salió adelante y decía, hermano, gloria a Dios, hermano, estoy feliz, hermano, estoy feliz, hermano. Y yo decía, si usted está loca, porque cómo va a llorar y va a decir que está feliz. Porque lo normal es que uno llore cuando le está pasando algo malo. Dice, esto son anormales. ¿Cómo va a llorar y va a decir que es feliz? O sea, ¿quién llora en el mundo? ¿Quién llora de felicidad? Nadie. En el mundo los que lloran porque algo les ha pasado, le han robado o alguien se ha muerto, pero hasta los hombres dicen, los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Y uno viene con eso, que los hombres no lloran. Pero lo más hermoso que hay es llorar en la presencia de Dios. Cuando viene la presencia del Espíritu Santo, uno siente algo que a uno le aprieta el pecho, hermano. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que han pasado los años. El evangelio siempre fue uno. No es como ahora, que hay evangelios de todo color. De todo color, de todo tipo de doctrina. Hay homosexuales que son hasta pastores. Allá en Brasil hay una pareja de homosexuales casados, hombre con hombre, que son pastores. Y tienen una iglesia y toda la congregación es puro homosexuales. Y ellos dicen que son cristianos. Yo digo, ¿y dónde está la Biblia para ellos? Hay otro grupo por ahí de personas que se divorcian y se casan y son pastores divorciados. Y yo digo, ¿y dónde se les fue la Biblia a ellos? Y así como eso, ahora la palabra de Dios dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id al mundo, métete donde está la gente mundana y predica el evangelio en el mundo. Pero los cristianos no están haciendo eso. Ahora los cristianos quieren predicarle a otros cristianos. Y en lugar de ganar almas del mundo, lo que han hecho es, como no salen al mundo, ahora el mundo se ha metido a la iglesia. Y hay un montón de llamadas iglesias cristianas, que lo que más son mundanas que cristianas. Y son peor que la iglesia tradicional. Y ahora vemos cristianos, salseros, rockeros, chicheros, reggaetoneros, metaleros. Y entonces ahora la gente anda confundida. ¿A dónde vamos? Dice. ¿A dónde vamos? Falsos profetas, falsas profetizas, mentirosos. Y de eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando llegamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, por favor, vamos a leerlo despacito. El apóstol Pablo escribe, estas son sus últimas palabras. Y cuando uno sabe que va a morir, lo que habla no son tonterías. El apóstol Pablo sabía que lo iban a ejecutar, que ya iba a morir. Pablo había abierto muchas iglesias, había puesto pastores en varios lugares, les había enseñado a los pastores lo que ellos tenían que enseñar. El apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo y ustedes van a ver primero, bendito sea el nombre del Señor. Quiero que vean
en 2 de Timoteo capítulo 2. Capítulo 2. Dice, porque Timoteo era un pastor joven, encargado de una iglesia. Y el apóstol Pablo era quien lo supervisaba a Timoteo. Y le dice a Timoteo, en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, le dice: tú pues, hijo mío, o sea, hijo en la fe, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, o sea, lo que yo te enseñé, la doctrina que te enseñé, la palabra que te enseñé, el evangelio que te enseñé, eso que te enseñé ante muchos testigos, porque no te lo he enseñado a ti solo, sino te lo he enseñado públicamente, todo eso, esto que te enseñé, esto encarga a hombres fieles. ¿A hombres qué? Fieles. ¿A hombres qué? Fieles. No a los infieles, encárgale a los que son fieles, o sea, que dan buen testimonio, fieles, que sean idóneos para enseñar también a quién, a otros. O sea, lo que yo te enseño, lo que has aprendido, eso mismo, enséñale a otro, y que el otro enseñe lo mismo que tú has aprendido para que se lo enseñe al otro. A los fieles, lo mismo, lo mismo. Y como tú vas a enseñar esto, vas a tener oposición. Y le dices: tú pues sufre penalidades como que fueras un buen soldado de Jesucristo. El soldado sufre penalidades. ¿Cuántas cosas pasa un soldado? El soldado se levanta de madrugada, el soldado duerme poco, el soldado, hermano, aguanta todo, pero tiene que seguir adelante. Esto es una guerra. Y entonces le dice a Timoteo, el verso 4: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, ninguno que es llamado para servir a Dios y está trabajando en la obra de Dios, ninguno puede salirse del camino para enredarse en cosas del mundo, en negocios del mundo. Esta es la palabra, esta es la palabra. El verso 7 dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El apóstol Pablo le había dicho a Timoteo: tienes que escoger obreros, Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3. Seguramente Timoteo le decía al apóstol Pablo: necesito obreros. ¿A quién voy a escoger para que sean pastores? ¿Y a quién voy a poner? El apóstol Pablo le dice: mira, ve, capítulo 3 de 1 de Timoteo, esta fue la primera carta, y le dice a Timoteo: palabra fiel, Timoteo, si alguno anhela obispado, o sea, es un sinónimo, el obispo es un sinónimo de pastor, de una persona que va a encargarse de una congregación. Si alguno anhela obispado, buena obra, decía. Qué bueno que alguien quiera servir a Dios, ese es bueno, ese es tremendo. Pero es necesario, dice, es una necesidad que el que va a ser escogido para obrero, que el obispo sea primeramente irreprensible. ¿Qué quiere decir? Que nadie lo señale. Que nadie lo señale. Que nadie le dé una acusación que sea verdad. Porque a uno le pueden levantar calumnia, pero que digan cosas que son verdad, esa persona está desaprobada para ser un obrero, para ser un pastor. Que sea irreprensible. Nadie es perfecto, pero este hombre tiene que ser casi perfecto, porque tiene que enseñar al hogar, al papá, a la mamá, a los hijos. Y entonces dice que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer. ¿Qué quiere decir? Que no haya tenido otra mujer anterior, que no sea divorciado. Y también quiere decir que si tiene que ser marido de una sola mujer, está recomendando que sea casado, que tenga mujer. Está diciendo que tenga mujer, ¿por qué? Porque usted va a entender por la palabra cómo hay algunas congregaciones. Por ejemplo, hay una iglesia grandota, que ahí los líderes, ninguno se casa. Que todos dicen que se casan con Dios. Y algunos tienen la minifalda abajo de la sotana. No, la verdad.
y unos escándalos de homosexuales metidos ahí, porque no, ahí nadie se casa. Y entonces tienen un montón de cochinadas escondidas y cometen abusos y violaciones y una cantidad de pecados de inmoralidad sexual terrible, pero no solamente dentro de la iglesia tradicional, sino de un montón de congregaciones cristianas, hasta pastores también hay, homosexuales y todo eso. Y cuando nos escuchan predicar a nosotros, no hay que esos son fanáticos que no tienen amor. Lo que estamos hablando es la palabra que el apóstol Pablo dejó escrita en la Biblia, hermano. ¿Qué dice? Que tiene que ser marido de una sola mujer. Que sea sobrio, decoroso, prudente. ¿Ah? Que sea prudente, que sepa tomar decisiones sabias. Decoroso, hospedador. Hospedador habla de una persona, de una palabra griega viene la palabra hospedador, que ama a los extraños. O sea, que no es indiferente con la necesidad de otra persona. Que no es miserable, hermano. Tiene que ser hospedador. Y todavía dice, apto para enseñar. Tiene que enseñar, es un maestro. Y está hablando del que va a ser pastor, del que va a ser el encargado, el obispo. Que no se ha dado al vino, que no tome licor. Que no sea pendenciero, dado a pleitos, a golpes. Que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Que todo el día anda hablando de plata y la plata y la plata. Y se la pasan pidiendo plata por televisión. Y sacan unos mensajes tremendos para pedir plata. Y siembra. Y saca tu plata. Y mira, y mete la plata. Y si pones tu plata, te vas a sanar de cáncer. Y si pones tu plata, te vas a sanar. Mentira del diablo, hermano. Mentira de Satanás, mentira. Aunque salgan por televisión, aunque salgan un montón, y salen un montón de pastores, y cada uno da un mensaje diferente para convencer a los que están viendo por televisión que para que tengan el milagro deben de soltar su plata. Mentira del demonio, mentira. Esa es mentira del diablo y se la pasan durante toda una semana, 2 semanas, hermanos, pidiendo plata día y noche. Y lo piden a nivel de todos los países. Que siembra, que da tu plata, que siembra, que Dios te va a poner por cabeza y no serás cola. Eso es verdad, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, pero primero arrepiéntete. Tienes que arrepentirte. Toda la gente quiere prosperar, tener plata, pero cuando le dicen, la palabra de Dios dice que tú vas a tener bendiciones, pero primero dice, obedece. Acontecerá de que si tú obedeces la voz de Jehová tu Dios y guardas los mandamientos escritos, vendrán sobre ti estas bendiciones y te van a alcanzar si oyes la voz de Dios y la obedeces. Entonces, para que tú tengas la bendición de ser bendito al salir, bendito al entrar, que sean benditos tus hijos, bendito todo lo que tú hagas, primero tienes que obedecer. Está condicionado. Si no obedeces, no hay bendición. Más bien dice Deuteronomio 28:15, que si no obedeces, si tú no obedeces, serás maldito, dice la palabra. Y esto es verdad, eso dice en Deuteronomio 28. Entonces, uno tiene que enseñar a la gente a que obedezca, porque en la obediencia está la bendición. El Señor Jesucristo dijo, el que dice que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. El que dice que me ama y no guarda mi palabra, o sea, no obedece mi palabra, el tal es un mentiroso. Y el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Usted tiene que darse cuenta por los frutos. La Biblia dice, por los frutos, los conoceréis. Un árbol bueno y un árbol malo. Así que por los frutos se conoce el árbol. Y está hablando acá que el hombre de Dios no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Hermano, y hay un montón de gente que no solamente en ese lugar sacan plata. Todos los que toman la piedad como una fuente de ganancia
son unos hijos del diablo, hermano. Y eso hay que hablarlo claro. Estoy hablando de los que predican. Estoy hablando de los que se paran en el púlpito y dan el mensaje y profesan la fe cristiana, pero por ganancia, no por amor a las almas. Porque dentro de la obra de Dios puede haber mucha gente que trabaja y todo obrero es digno de su salario. Esa es otra cosa. Estoy hablando de aquellos que utilizan la palabra de Dios como esos mentirosos que dicen que si tú no das tu ofrenda no te vas a sanar, que si tú no pagas primero no vas a recibir lo que tú quieres. Mentira, lo que de gracia recibiste, dice, dalo gratis, dalo de gracia. Alábalo si puedes. Di gloria a Dios, di aleluya. ¿Está escuchando, hermano? La obra de Dios avanza con dinero, pero el corazón del hombre de Dios no puede estar en el dinero. Un hermano me dijo, pastor, yo me salí de mi iglesia, me dijo. ¿Por qué? Le digo, porque querían comprar una cosa para la puerta del templo. Y el pastor dijo, hermano, no hay plata para la chapa, pero ¿saben qué? Yo no tengo plata yo, pero voy a dar mi reloj. Y el pastor se sacó su reloj, hermano, y lo metió en el alfolí. Dijo, ya yo doy mi reloj. A ver, ¿cuánto pueden poner ahí para recoger una ofrenda para arreglar la cosa del templo? Entonces todos el pastor daba el reloj, yo también doy. Todos comenzaron a meter su ofrenda ahí. Y después el pastor llevaron la plata a la oficina, todo. Terminó el culto. Y este hermano entra a la oficina del pastor. Y el pastor agarra el arca, saca la plata y saca el reloj. Y se lo pone de nuevo. Y él lo vio, me dice, yo lo vi. Y le dijo, pastor, ¿pero usted no ha dado su reloj? Sí, pero ya con lo que hay acá alcanza. Así que con esto regresó para acá. Eso no se hace, hermano. Mira, por la culpa de él, ese hombre se fue de la iglesia. Por esa culpa, por eso que hizo. Y él dijo, no puede ser, pastor, ¿cómo va a ser eso? No puede ser. ¿Es verdad? ¿Hay necesidades en la obra de Dios? Sí, es verdad que hay necesidades. Y los cristianos verdaderos no necesitan que uno los motive, porque eso brota de su corazón. Uno dice, yo voy a dar a Dios porque yo amo a Dios y porque yo quiero que la obra de Dios avance. Alaba lo que está vivo. Quiero que vean acá, estamos en 1 Timoteo capítulo 3. Que no sea dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que sea amable, que sea apacible, que no sea avaro. El verso 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y el verso 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Está hablando entonces que el obrero, el pastor, tiene que tener su casa. Pues primero tiene que ser pastor en su casa. La esposa tiene que estar sujeta a él. Hermano, un día me invitaron a una iglesia en Estados Unidos y yo fui a predicar y había un grupito de hermanos, y de todos los hermanos que estaban ahí, yo vi a uno que era mundano por la manera en que estaba vestido. Dije, ese es mundano. Bueno, al menos hay un mundano, dije. Y entonces prediqué el mensaje que Dios me dio. Pero al final yo estaba esperando que ese mundano se convirtiera a Cristo. Yo estaba esperando que el mundano pasara a arrepentirse. Hice el llamado todo y el mundano estaba atrás, con la mano en el bolsillo, mirando al techo, miraba para acá. Dije, pero lo bueno que ha venido. Terminé de predicar, ya dije, ya cada uno con lo suyo. Y a la hora que voy a salir, la que me invitó fue una obrera, una pastora encargada de esa iglesia. Y a la hora que yo voy saliendo, la pastora me dice, pastor, venga, para presentarle a mi esposo. Y su esposo era el mundano. Me dice, mi esposo. Y yo lo veo, ¿usted es el esposo? Sí, Dios le bendiga. Tremendo su mensaje, me he gozado. Ah, se ha gozado. Yo dije, ¿cómo está esperando que se arrepienta? Y era el esposo de la pastora. Eso no funciona, ya no va.
Ya no funciona, eso está de cabeza. Eso no puede estar bien. Acá tenemos la palabra. Acá tenemos la Biblia. Padre que estás en los cielos, mira las personas que han escuchado esta palabra por radio, por la televisión. Todo aquel que ha oído esta palabra y la cree. Y los que han venido aquí. Derrama tu poder. Derrama tu Espíritu Santo. Ayuda a cada vida. Ayuda a tus criaturas, tus hijos, tus hijas. Padre Santo, derrama el poder de tu Santo Espíritu. Llena este lugar con tu presencia. Quebranta los corazones. Ministra, derrama tu amor, tu bondad, tu misericordia. En el nombre de Jesús.